de aquí, de Santiago, pero que también ha estado siempre ligado a los sectores populares, a los sectores sociales, ¿verdad? Vamos a conversar con un amigo. Se trata de Ramón Estrella, que es el vocero de este gran movimiento gentío. Saludos, buenos días, Ramón. Buenos días, Nelson, buenos días a todos y a todas los que nos acompañan aquí en este salón y a todas aquellas personas que están por la vía de la televisión y por la vía de las redes conectadas en este programa que llega a llenar un vacío en lo que tiene que ver con la comunicación y sobre todo en estos 2 años de evaluación de este gobierno. ¿Cuál es la valoración que hace el movimiento gentío de los 2 años de Luis Abinader? Luces y sombras. Bueno, las luces y las sombras se pueden ver desde el ángulo en que tú pongas la luz. Si tú pones la luz muy abajo, entonces la sombra será mucho más grande cuando la gente la ve. Cada vez que una persona camina, también tiene una sombra. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir lo siguiente. Hace un año, Gentío estableció que el gobierno en el primer año había votado el cambio y que se había convertido en un gobierno de empresarios, contradiciendo la base de lo que salieron a buscar los votos para llevar al gobierno a Luis Abinader. En el transcurso de ese nuevo año que empezaba y que hoy ya cumple 2, el gobierno, le advertimos al gobierno que su principal enemigo era la inflación, que no eran las luchas sociales, que no eran los partidos políticos como tal, que las luchas sociales se expresaban en función de que nosotros tenemos un país en el cual ir a un supermercado le da dolor de cabeza a cualquiera. Los productos de primera necesidad se han cuadruplicado en estos 2 años y eso llena de desesperanza a la población dominicana, que ve que con exigencia de la propia población el gobierno trató de retomar el cambio, de hacerle parche a la transmisión del gobierno con la sociedad, y finalmente lo que hizo fue que endureció más el poder empresarial con los últimos cambios que ha tenido, nombrando más funcionarios empresarios en puestos de dirección, representándose a sí mismo. Eso implica que esa reparación de esa transmisión que había votado el cambio, ahora tiene un cambio distinto, que ha forzado el motor, y el gobierno ha roto la biela de su propio motor, y eso lamentablemente daña los pitones, daña el cigüeñal, daña todo. ¿Por qué lo decimos? Si nosotros vemos el crecimiento económico de los primeros 6 meses de este año, el gobierno donde menos creció la economía fue en el sector agropecuario. Es más, el gobierno prefirió darle un voto de confianza a los importadores de productos agrícolas que a la producción nacional. Y por eso la cenicienta en el crecimiento económico es la agricultura y la ganadería, por ejemplo. Pero otro elemento que nosotros tenemos, es verdad que debemos decir en lo que tiene que ver con el sistema judicial y sobre todo lo que tiene que ver con la Procuraduría General de la República, compararlo con lo pasado es del cielo a la tierra. Es decir, hay luces en ese aspecto, como puede haber luces en el sector turístico y también en el restablecimiento del sistema de salud. Pero el pueblo dominicano reclama otras cosas que son tan importantes o mucho más importantes. Ese crecimiento económico se ha dado en función de un endeudamiento externo galopante, y el mismo crecimiento económico tiene los mismos números que el aumento del endeudamiento, por un lado. Y por otro lado, nosotros tenemos un país que reclama que el gobierno no deprede el medio ambiente, y por eso la gente ha solicitado en distintas manifestaciones lo que tiene que ver con la hidroeléctrica para fines privados, y que desmonta
prácticamente los ríos en distintas partes del país. Tenemos casos de La Placeta, caso Masi Pedro, Bonao, caso Santiago Rodríguez. No solamente eso, en el sistema educativo, que era una de las prioridades que el pueblo llamaba la atención, en el sentido de que no se veían los avances en función del 4% de la educación. El gobierno en 2 años no ha podido modificar el currículo. Y nosotros como sociedad estamos esperando que los bachilleres puedan darse la educación vial para frenar los accidentes de tránsito, que haya menos tasa de homicidio por accidentes de tránsito, que se dé primeros auxilios y educación en salud, por ejemplo. Que los bachilleres no solamente aprendan a leer y a escribir, sino que terminen un estudio de secundaria capacitado para una profesión técnica. Eso no se ha dado, pero lamentablemente cuando comparamos las luces y las sombras y lo vemos desde la óptica de la perspectiva que tenía la población, de la esperanza que tenía la población en el cambio, nosotros tenemos que decir que esa perspectiva no se han llenado ni siquiera en un 15%. Cuando lo vemos en comparación con el gobierno pasado, tenemos que decir que ciertamente el pueblo dominicano no quiere volver al pasado, pero tampoco le interesa continuar con el presente que tenemos. Muy bien, gracias Ramón Estrella, abogado, vocero principal del movimiento Gentío, por haber estado con nosotros. Vamos entonces a continuar con este programa especial, 2 horas, ya estamos llegando a la parte final, todavía nos quedan algunos invitados, y qué bueno, señores, aquí todos los sectores se están pronunciando, todos los sectores están analizando, hablando sobre los 2 años del gobierno de Luis Abinader, que repito, hoy desde aquí, desde Santiago, va a dirigir un discurso, una locución al país, ¿verdad? Fruto precisamente de estos 2 años. Ya ustedes ven cómo algunos sectores han dicho cuáles son las sombras del gobierno, cómo otros sectores han dicho que son las luces. De toda manera, los sectores profesionales, políticos, populares, sociales, deportivos, han estado participando de este gran programa. Ya son las 11:39 minutos, ya nos están quedando alrededor de 2 o 3 invitados que están por ahí, y entonces ahora en este momento vamos a conversar con un dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores, miembro del Comité Ejecutivo de la ADP. Vamos a conversar con el profesor